Imagina que nada pudiera alterarte, que las opiniones ajenas no te hirieran, que los cambios repentinos no te sacaran del centro, que incluso en medio del caos supieras mantenerte firme, claro, sereno. Parece difícil, ¿verdad? Lo es, pero no es imposible. Es una disciplina, una forma de vivir, una manera de mirar el mundo con otros ojos, los ojos de quien ha aprendido a gobernarse a sí mismo. Eso es lo que los estoicos practicaron durante toda su vida. No se trataba de escapar del dolor, ni de fingir que todo estaba bien. Se trataba de entrenar la mente, de fortalecer el carácter, de cultivar una calma interior que no dependiera de las circunstancias. Porque sabían algo que hoy tú también estás empezando a comprender, que el mundo no va a dejar de moverse, pero tú puedes aprender a dejar de reaccionar. Lo que estás a punto de escuchar no es motivación vacía, es una colección de principios atemporales, meditaciones que te invitan a pensar con claridad, a actuar con intención y a vivir con fortaleza. No necesitas entenderlo todo, solo necesitas dejar entrar cada idea, respirarla, vivirla. Porque esto no es solo un video, es una práctica, un entrenamiento, un recordatorio de que, incluso cuando todo se desordena, tú puedes mantenerte en pie. Vamos con la primera. Todo lo que temes perder no te pertenece. Detente un momento y piensa en eso que tanto temes perder. Puede ser una persona, una posición, una apariencia, una posesión material, una imagen que tienes de ti mismo. Ahora pregúntate con honestidad, ¿realmente te pertenece? El miedo a perder es un síntoma de apego, y el apego nace de una ilusión. La creencia de que algo fuera de ti puede darte estabilidad, identidad o valor. Pero en el fondo lo sabes, nada es realmente tuyo. Todo lo que hoy te rodea puede desaparecer mañana. Tu salud, tus bienes, tus relaciones, incluso tu propia vida, son prestadas por el tiempo, y en cualquier momento pueden ser reclamadas por él. Los estoicos entendían esto mejor que nadie. Marco Aurelio lo escribió con claridad. Recuerda que no eres dueño de nada, solo se te ha dado por un tiempo. Y es ahí donde comienza la libertad. Porque cuanto menos posees, menos te posee el mundo. Cuando sueltas la idea de que algo debe ser eterno, te permites vivirlo de verdad. Disfrutas sin necesidad de poseer. Amas sin necesidad de retener. Te entregas sin miedo a que un día se acabe. El miedo a perder nace de una mente que ha sido educada para confundir posesión con identidad. Pero tú no eres tu pareja, ni tu trabajo, ni tu cuerpo, ni tu reputación. No eres tus éxitos, ni tus fracasos. Eres aquello que permanece cuando todo lo demás desaparece. Y mientras sigas temiendo perder, seguirás atado a lo externo. Así que practica esto. Cuando el miedo a perder algo te visite, míralo a los ojos y dile con calma: si se va, nunca fue mío. Esa frase contiene una fuerza interior que te devuelve el control sobre lo único que realmente te pertenece, tu actitud. Porque lo externo puede ir y venir, pero tu paz, si la cultivas, puede quedarse contigo para siempre. Lo que realmente es tuyo, nadie puede quitártelo. Y si algo puede irse, entonces quizás nunca lo fue. 2. El tiempo es tu recurso más valioso, no lo desperdicies. Puedes perder dinero y volver a ganarlo. Puedes perder una oportunidad y más adelante encontrar otra. Incluso puedes perder afectos y con esfuerzo reconstruir relaciones. Pero hay algo que, una vez se va, jamás regresa: tu tiempo. Cada segundo que pasa es una pequeña parte de tu vida que se desvanece para no volver. Por eso, los estoicos consideraban al tiempo como el recurso más sagrado, el único que, al desperdiciarlo, realmente estás perdiendo una parte de ti mismo. Séneca escribió que no es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho. Y tenía razón. ¿Cuántas horas al día entregas al ruido, a las distracciones, a conversaciones vacías o a preocupaciones inútiles?
¿Cuántas veces repites el "luego lo hago" como si el mañana estuviera garantizado? La mayoría vive como si fuera inmortal, como si el tiempo fuera un bien infinito, y por eso lo malgastan en cosas que no importan. El verdadero sabio vive con urgencia serena. No se acelera, pero tampoco se duerme. Sabe que cada día es una oportunidad que no vuelve. Vive con intención, elige a conciencia, cuida a quien le entrega sus minutos, porque sabe que cada minuto es una fracción de vida. Y la vida no se mide en años, sino en atención. Empieza a valorar tu tiempo como un tesoro. No se trata de llenarlo de productividad vacía, sino de hacerlo significativo. Un paseo consciente, una conversación profunda, un acto de bondad, un momento en silencio contigo mismo. Eso también es riqueza. Pero entregarle tu tiempo a lo que no nutre tu alma es como derramar agua en tierra seca. Se va y no deja nada. Pregúntate hoy, ¿en qué estoy invirtiendo mi vida? Porque al final eso es el tiempo, vida. Y si algo no merece tu vida, no merece tu tiempo. Vive con urgencia pero sin prisa, con dirección pero sin ansiedad. Y recuerda, lo que haces con tu tiempo revela lo que verdaderamente valoras. Tercera, la adversidad es una maestra, no un castigo. Muchos malinterpretan el dolor como una especie de castigo, una señal de que la vida les está siendo injusta o que algo está mal en ellos. Pero los estoicos veían la adversidad de una forma radicalmente diferente, no como un enemigo que hay que evitar, sino como una maestra implacable, sabia y necesaria. Porque es en los momentos más duros donde el alma se forja, donde la mente se templa y donde el carácter se revela. La comodidad nunca te mostrará quién eres, pero la adversidad sí. Epicteto, esclavo en su juventud y luego uno de los grandes pensadores estoicos, decía que no podemos elegir las circunstancias, pero sí cómo respondemos ante ellas. Esa es la gran enseñanza de cada prueba. Descubrir que dentro de ti hay más fuerza de la que pensabas. Cada vez que la vida te ha golpeado y te has levantado, has aprendido algo que no se enseña en los libros. Has ganado sabiduría práctica, temple emocional y perspectiva. Y eso no tiene precio. La adversidad te desnuda, quita de en medio las máscaras, los adornos, las excusas, te pone frente a ti mismo, sin filtros. Y aunque duela, eso es un regalo, porque solo cuando te enfrentas a ti mismo, puedes transformarte. Las personas más sabias, más compasivas y más firmes que conocerás no han tenido una vida fácil. Han tenido una vida llena de desafíos que supieron convertir en crecimiento. La próxima vez que enfrentes una dificultad, en lugar de preguntarte ¿por qué a mí?, cambia la pregunta por ¿qué quiere enseñarme esto? No lo veas como una trampa, sino como un entrenamiento. No como una maldición, sino como una oportunidad de evolución. Porque quien aprende a abrazar la adversidad, aprende a abrazar la vida en toda su profundidad. Y esa es la verdadera libertad. No vivir evitando el dolor, sino sabiendo qué hacer con él cuando llegue. Cuarta, la serenidad en medio del caos. La verdadera prueba del carácter no ocurre cuando todo está en calma, sino cuando el mundo a tu alrededor se desmorona y tú decides no desmoronarte con él. El caos es inevitable. Llegará en forma de malas noticias, de imprevistos, de pérdidas, de decepciones. Pero la serenidad es una decisión, no una emoción que surge por azar, sino una actitud que se cultiva desde dentro. Los estoicos lo sabían, no puedes controlar lo que pasa afuera, pero puedes convertirte en dueño de tu mundo interior. Marco Aurelio gobernó un imperio en medio de guerras, pestes y traiciones, y aún así escribió en sus meditaciones palabras llenas de calma. ¿Cómo lo logró? Entrenando su mente cada día, entendiendo que el caos externo no tiene poder sobre el alma de quien ha aprendido a observar sin dejarse arrastrar. Esa es la clave: observar, comprender, actuar, pero no reaccionar desde el impulso. Serenidad no significa pasividad. No es resignarse ni esconder la cabeza.
Es enfrentar la tormenta con una mente clara, con el corazón firme, con los pies bien puestos en la tierra. Es tener la sabiduría de no alimentar el fuego del conflicto, de no dejar que el miedo dirija tus pasos, de no permitir que el desorden de fuera contamine tu paz de dentro. ¿Y cómo se entrena esta serenidad? Silencio, reflexión, respiración, disciplina emocional. Aprender a no opinar de todo, a no responder al primer impulso, a filtrar lo que entra en tu mente, porque la mente, cuando no es vigilada, se convierte en un amplificador del caos. Pero cuando es cultivada, se convierte en refugio, y en ese refugio, nada ni nadie tiene el poder de quebrarte. Esta semana, cuando el mundo te empuje a la ansiedad, recuerda, no eres un esclavo del entorno, puedes elegir serenidad. Puedes ser como la roca que no se mueve aunque las olas la golpeen una y otra vez. No porque no sientas, sino porque sabes que el control verdadero comienza cuando eliges tu estado interno, incluso cuando todo lo externo arde. 5. La importancia de la autodisciplina y el autocontrol. Vivimos en un mundo que glorifica la gratificación instantánea, donde todo está diseñado para seducir tus impulsos, distraer tu atención y debilitar tu voluntad. Y si no tienes una brújula interna firme, terminas siendo esclavo de tus deseos, de tus emociones, de tus caprichos momentáneos. Por eso, para los estoicos, la autodisciplina no era una simple recomendación. Era un principio fundamental para vivir con dignidad y poder personal. La autodisciplina es la capacidad de hacer lo que debes hacer, incluso cuando no tienes ganas. Es el arte de imponerte una dirección y mantenerla, a pesar de las excusas de la mente y los estímulos del entorno. Porque cuando no gobiernas tus impulsos, alguien más lo hará por ti. Puede ser el mercado, una persona manipuladora, o simplemente tus propias emociones mal entrenadas. El autocontrol, por su parte, es la forma más sutil de poder. No se nota, no se aplaude, pero transforma vidas. Es la diferencia entre explotar en una discusión o responder con sabiduría, entre ceder al placer inmediato o apostar por el crecimiento a largo plazo, entre actuar por impulso o con intención. Y es en esos momentos donde se construye el carácter. Cuando nadie te ve, pero tú eliges hacer lo correcto. Séneca escribió que la mayor victoria es conquistarse a uno mismo. Porque si no te dominas, eres una marioneta del mundo. Pero si te dominas, eres libre. Y no se trata de vivir como un asceta rígido, sino de recuperar el poder sobre tu propia vida. De decirle sí a lo que te fortalece y no a lo que te debilita. De elegir conscientemente en lugar de reaccionar ciegamente. Cada pequeño acto de disciplina, cada vez que te levantas cuando querías seguir durmiendo, cada vez que te callas cuando querías gritar, cada vez que avanzas cuando querías rendirte. Estás moldeando una versión más fuerte, más lúcida, más libre de ti. Y eso, aunque pocos lo vean, es la forma más elevada de respeto por ti mismo. 6. La serenidad nace del silencio interior. Muchos buscan paz cambiando las condiciones externas, alejándose del ruido, de las personas, de las obligaciones. Pero pronto descubren que, aunque el mundo se calle, su mente sigue gritando. Porque la verdadera serenidad no se encuentra en el entorno, sino en el espacio interior que construyes dentro de ti. Es un silencio que no depende del ruido externo, sino de tu relación con los pensamientos, los juicios y las emociones que te habitan. Los estoicos sabían que no hay peor ruido que el que proviene de una mente desordenada. Una mente que salta de pensamiento en pensamiento, que revive constantemente el pasado, que anticipa desgracias, que se queja sin cesar. En ese bullicio mental no hay claridad, ni fuerza, ni descanso. Por eso, cultivar el silencio interior era un acto de poder. Era entrenar la mente para dejar de reaccionar a cada estímulo y empezar a observar sin quedar atrapado en la agitación. Ese silencio no significa ausencia de pensamientos,
sino ausencia de ruido innecesario. Significa poder escuchar lo que pasa dentro de ti sin identificarte con ello. Significa crear un espacio entre lo que sucede y lo que eliges hacer con ello. Es ese intervalo donde se revela tu sabiduría, donde puedes ver con nitidez, decidir con calma y actuar con coherencia. Para alcanzarlo, necesitas práctica, respiración consciente, reflexión sin juicio, tiempo contigo mismo, pero sobre todo, necesitas soltar la obsesión de controlar lo que no depende de ti, porque cada vez que te aferras a lo externo para encontrar calma, más te alejas de ti. En cambio, cuando cultivas ese silencio interior, puedes estar rodeado de caos y seguir siendo centro. La serenidad auténtica no es una emoción efímera, es un estado del alma. Y ese estado solo se alcanza cuando dejas de pedirle al mundo que se calme y empiezas tú a calmar tu mundo interior. Porque cuando logras habitar ese silencio, descubres que en él no solo hay paz, sino también poder. 7. Eres más fuerte de lo que crees. La mente te engaña. Te repite que no puedes, que no estás listo, que esta vez es demasiado. Y sin embargo, sigues aquí. Has atravesado momentos que en su día parecían imposibles. Has sobrevivido a pérdidas, fracasos, traiciones, miedos. Y aún con todo eso encima, estás respirando, caminando, luchando. Eso no es suerte, es fuerza. Una fuerza que tal vez no reconozcas, pero que te habita. Los estoicos no creían en el victimismo, no porque negaran el dolor, sino porque sabían que dentro del ser humano hay una capacidad indestructible de resistir, de adaptarse, de transformarse. Esa fuerza no hace ruido, no busca aplausos, no se exhibe. Vive en el silencio con el que te levantas tras una caída, en la templanza con la que eliges no rendirte, en la decisión diaria de seguir caminando, aunque duela. Esa fuerza no depende de motivación, depende de claridad, de recordar que cada desafío que enfrentas no viene a destruirte, sino a despertarte, a revelarte partes de ti que solo emergen en la dificultad. No subestimes tu capacidad de recuperación. No des por perdida tu luz solo porque estás atravesando oscuridad. Esta semana, cuando la duda te susurre que no puedes, respóndele con hechos, con tu historia, con tu resistencia, con tu determinación. Porque ya lo has demostrado antes y lo volverás a hacer. No porque sea fácil, sino porque eres más fuerte de lo que crees. 8. El equilibrio interior no se encuentra afuera, sino en cómo interpretas cada momento. Es fácil creer que estaremos en paz cuando las cosas afuera se ordenen, cuando tengamos estabilidad económica, cuando esa persona cambie, cuando el entorno sea favorable, cuando el pasado deje de doler o el futuro deje de inquietar. Pero esa búsqueda es una trampa, porque si tu equilibrio depende del exterior, nunca será tuyo. Siempre estará a merced de lo que no puedes controlar. Los estoicos enseñaban que el verdadero equilibrio no es un regalo de las circunstancias, sino una conquista del pensamiento. La vida no se presenta con instrucciones claras. Lo que para uno es tragedia, para otro es oportunidad. Lo que para unos es caos, para otros es crecimiento. Todo depende del filtro con el que lo mires, del significado que tú decidas darle a lo que sucede, y ahí reside tu poder. No en cambiar lo que ocurre, sino en cambiar cómo lo interpretas. Marco Aurelio escribió que, si estás afligido por algo externo, el dolor no se debe a la cosa en sí, sino a tu interpretación de ella, y tienes el poder de revocar esa interpretación en cualquier momento. Esa es una de las verdades más liberadoras que puedes aplicar en tu vida, porque significa que no eres un prisionero de las circunstancias, sino el arquitecto de tu experiencia interna. El equilibrio interior se construye cuando entrenas tu mente para no dramatizar, para no etiquetar todo como bueno o malo, para observar con objetividad y responder con serenidad. Es un trabajo diario, a veces silencioso, pero profundamente transformador. Porque mientras el mundo reacciona, tú eliges. Mientras otros se alteran,
tú permaneces. No porque seas indiferente, sino porque has aprendido que tu paz vale más que cualquier narrativa pasajera. Esta semana, cada vez que algo te sacuda, pregúntate, ¿esto me afecta por lo que es o por cómo lo estoy interpretando? Ahí está la llave. Ahí empieza tu libertad. Y desde ahí, el equilibrio deja de ser una meta lejana para convertirse en tu punto de partida. 9. La paciencia no es pasividad, es fuerza contenida en silencio. Muchos confunden paciencia con debilidad, con resignación, con dejarse estar, pero los estoicos sabían que la paciencia verdadera no es una espera vacía, sino una forma elevada de poder. Es la fuerza de quien ha aprendido a resistir sin perderse. Es el arte de mantenerse firme sin necesidad de forzar. Porque quien es paciente no se rinde, simplemente confía en que todo llega en su momento, sin ansiedad, sin desesperación, sin manipulación. La impaciencia nace del ego. Quiere resultados inmediatos, quiere controlar el ritmo de la vida, quiere certezas ya. Pero la realidad tiene su propio tiempo, y muchas veces no responde a nuestros deseos, sino a nuestros procesos. Por eso, la paciencia es también humildad. Es reconocer que no todo depende de ti, que hay cosas que necesitan madurar, sanar, transformarse sin tu intervención constante. Séneca decía que nada noble se logra con prisa. Y tenía razón. Las mejores decisiones, las relaciones profundas, la sabiduría verdadera, todo eso se construye con tiempo, con presencia, con espera consciente. La paciencia no es quedarse de brazos cruzados, es seguir avanzando sin ansiedad, es actuar sin apego al resultado inmediato, es confiar en que estás sembrando, aunque todavía no veas la cosecha. El que sabe esperar sin agitarse tiene una ventaja sobre todos los demás, porque mientras otros se queman por correr, él conserva su energía. Mientras otros reaccionan, él observa. Mientras otros se frustran, él se fortalece. Y cuando finalmente llega el momento justo, está preparado. No porque todo haya salido como quería, sino porque aprendió a caminar con equilibrio, incluso cuando no entendía el camino. Esta semana, cuando sientas la necesidad de apresurarlo todo, detente y respira. Recuerda que la paciencia no es pasividad, es sabiduría, es temple, es confianza profunda. Es la voz interior que te dice, no hace falta correr, lo que es para ti llegará, y tú estarás listo. Tu mente es el terreno donde todo florece o se marchita. Todo comienza en la mente. Antes de que una emoción te domine, ya hubo un pensamiento que la despertó. Antes de que tomes una mala decisión, ya existía una idea distorsionada guiando tus pasos. La mente es el origen de todo, de tu paz o tu ansiedad, de tu éxito o tu derrota, de tu gratitud o tu queja. Es un terreno fértil que responde a lo que siembras en él. Y como decía Marco Aurelio, la calidad de tus pensamientos determina la calidad de tu vida. Si siembras miedo, cosecharás inseguridad. Si siembras rencor, cosecharás conflicto. Si siembras gratitud, florecerá la abundancia. Nada externo tiene más poder que tu diálogo interno, pero la mayoría deja ese terreno al abandono, permitiendo que crezcan enredaderas de pensamientos negativos, juicios innecesarios, comparaciones vacías, recuerdos tóxicos o fantasías destructivas. Y luego se preguntan por qué viven atrapados en su propia mente. Los estoicos practicaban el dominio mental como el camino hacia la libertad. No se trata de negar lo que sientes, sino de observar lo que piensas, de cuestionar tus creencias automáticas, de elegir conscientemente qué pensamientos alimentar y cuáles dejar morir por falta de atención. Porque no puedes evitar que ciertas ideas crucen tu mente, pero sí puedes decidir si se quedan a vivir en ella. Tu mente puede ser una prisión o un santuario, un lugar de castigo o de descanso. Todo depende de cómo la cultives, y para eso necesitas disciplina diaria, lectura consciente, silencio intencional, reflexión profunda,
límites mentales. Dejar de exponerte a lo que te envenena y empezar a nutrirte de lo que te eleva. Esta semana, trata tu mente como un jardín sagrado. No dejes que cualquiera entre. No dejes que cualquier pensamiento eche raíces. Y recuerda, lo que florece en tu vida es el reflejo de lo que has cuidado dentro. Si quieres paz afuera, comienza por limpiar tu terreno interior, porque todo, absolutamente todo, nace primero en la mente. 11. La paciencia es el arte de confiar en el tiempo. Vivimos en una cultura que idolatra la inmediatez. Queremos resultados rápidos, respuestas urgentes, transformaciones instantáneas. Pero la vida, la verdadera vida, no se rige por el reloj del ego, sino por el ritmo del alma. Y ese ritmo es más lento, más profundo, más misterioso. La paciencia es, entonces, mucho más que esperar. Es confiar. Confiar en que lo que hoy no entiendes, mañana cobrará sentido. Confiar en que todo proceso tiene su tiempo exacto de maduración. La impaciencia es hija del miedo. Miedo a que no llegue, a que no funcione, a que no sea como lo esperabas. Pero la paciencia es hija de la fe en ti, en tus pasos, en la vida misma. Y cuando desarrollas esa fe silenciosa, algo cambia dentro de ti. Ya no vives desde la ansiedad de controlar el cuándo, sino desde la serenidad de caminar con constancia. Los estoicos entendían esto. Sabían que todo lo que vale la pena requiere tiempo. Dominarse a uno mismo, sanar una herida, construir un propósito, formar el carácter. Nada profundo sucede de la noche a la mañana. Y si fuerzas el proceso, lo arruinas. La semilla no necesita que la grites para crecer. Necesita que confíes en ella, que le des espacio, que respetes su ritmo. Practicar la paciencia no es quedarte quieto, es avanzar sin desesperarte. Es seguir sembrando aunque aún no veas frutos. Es seguir creyendo incluso cuando no hay señales visibles. Porque la paciencia no solo moldea tu relación con el tiempo, moldea tu carácter. Te vuelve más fuerte, más estable, más sabio. Esta semana, cada vez que sientas urgencia por resultados, repítete con calma: estoy sembrando, el tiempo hará su parte. Porque quien confía en el tiempo, confía en la vida. Y quien confía en la vida, ya ha ganado parte de la paz que tanto buscaba. 12. El dolor es inevitable. El sufrimiento es opcional. Todos pasamos por el dolor. Es parte del paquete humano. Perder, fallar, ser rechazado, equivocarse, ver partir a alguien, enfermar. El dolor no es un castigo. Es una consecuencia natural de estar vivo. Pero el sufrimiento, ese que se alarga, que se repite, que se instala en el alma, ese sí depende de ti. Porque el sufrimiento no proviene de lo que ocurre, sino de cómo lo interpretas, de lo que te dices, de cómo te aferras o te resistes a lo que la vida te presenta. Los estoicos hacían una distinción clara entre lo que te pasa y lo que haces con lo que te pasa. No puedes evitar que algo duela, pero sí puedes evitar hundirte en el dolor. Puedes sentirlo con presencia, con dignidad, sin drama innecesario, sin victimismo. Porque cuanto más te resistes, más duele. Cuanto más te apegas a cómo creías que debían ser las cosas, más te castigas. Aceptar el dolor no significa rendirse, significa dejar de pelear contra la realidad. Significa mirar lo que ocurrió de frente, sin adornos, sin negación, sin odio. Y desde ahí, elegir una respuesta más sabia, más serena, más humana. Porque a veces el dolor no se va cuando lo entiendes, sino cuando dejas de luchar contra él. Epicteto decía: no son las cosas las que nos perturban, sino las opiniones que tenemos sobre ellas. Ahí está el núcleo del sufrimiento, en los pensamientos que no cuestionamos, en las historias que repetimos sin tregua, en las emociones que alimentamos con una mente que no quiere soltar. Esta semana, cuando algo te duela, siéntelo sin culpa, pero también pregúntate: ¿estoy eligiendo quedarme en el sufrimiento?
porque hay un momento, a veces imperceptible, en el que puedes elegir, soltar, respirar, perdonar, avanzar. Y ahí, justo ahí, empieza la sanación, porque el dolor toca tu piel, pero el sufrimiento solo habita si tú lo dejas entrar. 13. Elige la virtud antes que el placer. En un mundo que constantemente te invita a buscar el placer inmediato, elegir la virtud parece un acto anticuado, casi rebelde. Pero es justamente esa elección la que define el rumbo de tu vida. El placer es fácil, seductor, está al alcance de un clic o de una excusa. Pero la virtud exige esfuerzo, claridad, voluntad. Y aunque no siempre trae gratificación inmediata, sí deja una huella profunda, la satisfacción silenciosa de haber hecho lo correcto, aunque nadie lo haya visto. Para los estoicos, la virtud era el bien supremo, más importante que la riqueza, la fama, el confort o incluso la vida misma. Porque todo lo demás puede corromperte si no tienes un centro firme, pero la virtud siempre te eleva, incluso en medio del dolor. No se trata de vivir en represión, sino de poner el alma por encima del capricho, de elegir lo que te construye en lugar de lo que solo te entretiene o anestesia por un rato. Séneca decía que el placer es la recompensa de la virtud, no su propósito. Es decir, cuando vives con integridad, la paz llega sola, no como meta, sino como consecuencia. En cambio, si persigues solo placer, terminas vacío, confundido y muchas veces roto. Porque el placer que no nace de una vida recta se vuelve adicción, distracción, huida. Elegir la virtud es decir no, cuando es más fácil decir sí. Es sostener tu palabra aunque cueste. Es actuar con justicia aunque no convenga. Es hablar con honestidad aunque incomode. Es tener coraje para hacer lo difícil cuando lo fácil te seduce. Y eso, aunque no se vea, te transforma por dentro. Esta semana, cada vez que enfrentes una elección, hazte esta pregunta. ¿Esto me acerca a mi mejor versión o solo me da alivio momentáneo? Porque vivir desde la virtud no siempre es cómodo, pero siempre es correcto. Y en ese camino, paso a paso, se forja la grandeza silenciosa de quienes deciden vivir con propósito. 14. Aprende a soportar lo que no puedes cambiar. Hay cosas en la vida que, por más que luches, por más que supliques o te rebeles, no cambiarán. El pasado ya ocurrió. Las decisiones de otros no están en tus manos. Algunas pérdidas son irreversibles, algunas circunstancias inevitables. Y sin embargo, seguimos desgastándonos al intentar resistir lo que ya es. Nos revolvemos por dentro, nos ahogamos en frustración, nos decimos, esto no debería ser así. Pero esa resistencia no alivia el peso, lo multiplica. Los estoicos enseñaban que hay dos tipos de carga, la del destino y la de la resistencia al destino. La primera es inevitable, pero la segunda es una elección. Aprender a soportar lo que no puedes cambiar no significa convertirte en piedra, sino en raíz, fuerte, estable, profunda. Significa aceptar lo que es sin perderte a ti en el intento. Es mirar la realidad con ojos firmes y corazón sereno y decir, esto no depende de mí, pero mi respuesta sí. Marco Aurelio lo resumió con sabiduría. Ama el destino que te ha sido dado. No desde el conformismo, sino desde la claridad. Porque cuanto antes dejes de pelear contra lo inevitable, antes recuperarás tu energía para enfocarte en lo que sí puedes transformar. Tu actitud, tu interpretación, tus decisiones futuras. Aceptar no es igual a rendirse, es un acto de coraje, es dejar de gritar ¿por qué? Y empezar a preguntarte ¿para qué? Es elegir no vivir atado a la rabia, al rencor, al victimismo. Es mirar lo duro a la cara y decir, no voy a romperme por esto, voy a crecer a través de esto. Esta semana, cuando algo te duela por ser como es y no como quisieras, recuerda, hay una paz secreta en soportar con dignidad lo que no puedes cambiar. Esa paz no viene de que todo mejore,
sino de que tú te fortaleces. Y a veces, eso es lo único que hace falta. 15. La libertad interior comienza cuando dejas de reaccionar. Vivimos en un mundo que estimula la reacción constante. Todo parece exigir una respuesta inmediata. Una opinión, una emoción, una defensa. Las redes, las noticias, los conflictos cotidianos, todo quiere arrastrarte a un torbellino de impulsos. Pero la verdadera libertad, esa que no depende de ningún entorno, comienza cuando aprendes a no reaccionar automáticamente. Cuando eliges pausar, respirar, observar y decidir. Los estoicos no buscaban ser fríos ni insensibles, sino dueños de sí mismos. Para ellos, cada estímulo era una oportunidad de demostrar fortaleza interior. Porque mientras la mayoría se deja llevar por lo que siente en el momento, el sabio observa lo que siente sin ser su esclavo. Y esa pausa, aunque parezca pequeña, lo cambia todo. Es en esa pausa donde eliges no gritar, no defenderte, no caer en provocaciones, no actuar desde la herida. Es ahí donde recuperas el control. Epicteto lo enseñaba con firmeza. No es lo que te ocurre lo que te afecta, sino cómo eliges responder. Reaccionar es ceder el poder. Responder con conciencia es ejercerlo. Y cuanto más entrenas esa capacidad de no reaccionar, más libre te vuelves. Porque ya no eres rehén de tus emociones, ni de las acciones de otros, ni de tus impulsos descontrolados. Dejar de reaccionar no es volverse indiferente, es volverse consciente. Es poder ver el conflicto y elegir no sumarte. Es escuchar una crítica y no tomarla como una agresión. Es enfrentar un contratiempo sin dejar que arruine tu día. Es actuar desde la razón y no desde la rabia. Esa es la cima del autocontrol. Esa es la esencia del dominio personal. Esta semana, cada vez que algo te provoque, enséñale tu libertad. Elige no reaccionar. No por debilidad, sino por poder. Porque cuando ya nada te arrastra, cuando ya nada te arruina por dentro, cuando eres tú quien decide cómo responder, entonces has conquistado la libertad más valiosa de todas, la que vive dentro de ti. Hasta aquí hemos llegado por hoy. Pero lo verdaderamente importante empieza cuando cierres este video, porque lo que cuenta no es lo que escuchaste, sino lo que vas a hacer con ello. Ahora sabes que la calma no se encuentra afuera, que el control está en cómo respondes, no en lo que te pasa, y que el poder real no hace ruido, se nota en tu presencia. No olvides esto. Cada día que entrenas tu mente, cada vez que eliges no reaccionar, cada vez que te sostienes firme cuando podrías rendirte, estás escribiendo una historia diferente. Una historia que no necesita aprobación, ni aplausos, ni testigos. Solo necesita que seas leal a ti. Gracias por llegar hasta aquí. Si alguna de estas meditaciones te tocó, vuelve a ella, repítela, escríbela, vívela. Y si este contenido te acompañó, ya sabes qué hacer. Compártelo con alguien que lo necesite. Y por supuesto, suscríbete si aún no lo has hecho, porque esto apenas comienza. Nos vemos en la próxima aventura, pero hasta entonces, ya sabes, que nada ni nadie robe tu paz. Ni el mundo, ni los demás, ni tu propia mente. Mantente firme. Y nos vemos en la próxima aventura.